Bienvenido a su programa Detrás del Dinero. Hoy nos acompaña la colega Giné González y tenemos como entrevistado a Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Servicios de Caracas, para hablar de temas bien importantes para todos, especialmente lo que está ocurriendo en términos económicos y la situación país en relación a los indicadores que se han estado divulgando, especialmente en el Fondo Monetario Internacional, sobre lo que nos espera este año en términos de inflación y de caída del Producto Interno Bruto, que ese organismo estima en menos 8%, lo cual es muy grave y nos sitúa, digamos, encabezando el ranking de los países con mayores dificultades, no solamente en la región latinoamericana, sino a nivel mundial. Desde esa perspectiva país, viéndolo a nivel global, Víctor, ¿cómo ves tú esta situación, ya que tú estás pues, en el día a día confrontando y viendo esa situación real de los productores y los comerciantes en este país? Gracias, Salvatore. Gracias, Ginette, por estar con ustedes. Mira, nosotros estamos en una condición de verdad crítica, casi a nivel de colapso. Hoy, cuando estamos grabando aquí, anuncia Polar que tiene que cerrar su planta de cerveza simplemente porque el gobierno le ha negado sistemáticamente el acceso a materias primas. Y decir que cierra Polar significa que se ponen en peligro 10.000 empleos directos y 80.000 empleos indirectos, pero sobre todo se le da el golpe final a una lógica desastrosa de desabastecimiento, escasez, inflación y mercados negros. Y uno habla de lo mucho que es Polar, de la empresa más importante de alimentos, pero también uno puede hablar de cientos de miles de empresas que no encuentran ni lógica ni razón para seguir en el país, porque el país en este momento se ha convertido en una economía tóxica, en una economía que no anima el emprendimiento ni la inversión, en una economía de desesperanza, de empobrecimiento masivo, en donde la mitad de la población ni siquiera tiene cómo comer completo todos los días. Y por supuesto eso es la expresión vital de un conjunto de indicadores que el Fondo Monetario Internacional está presentando al alza, indicadores negativos al alza. O sea, se está incrementando la caída del Producto Interno Bruto, que se transforma, que se expresa en hambre, desempleo, inflación, el colapso de la economía y en la presentación a todas luces de un país fallido, porque un país sin instituciones, sin empresa privada, sin capacidad de abastecimiento, con un colapso monetario que se ve en la inflación, es un Estado que no cumple los objetivos para los que firmó el pacto constitucional y que permite a los ciudadanos pensar en términos de prosperidad. Si tuviéramos que poner orden en la casa, como así se llama, ¿qué decisiones habría que tomar? Pues a un corto o mediano plazo, al menos 2 o 3 que permitan quizás recuperar un poco la confianza, porque al final, como ustedes saben, amigos, la economía se trata de tener confianza. Mira, yo creo que hay tres que están perfectamente cantados. En primer lugar, disciplina fiscal. Este país no puede seguir gastando al ritmo de las ocurrencias de un gobierno que además es desordenado. En segundo lugar, liberalización de la economía, que supone liberalización del tipo de cambio y eliminación de los controles económicos que afectan costos y precios. Y en tercer lugar, una declaración formal de respeto por los derechos de propiedad. En ausencia de esas tres condiciones, el país seguirá dando bandazos hacia un abismo que probablemente no tenga fondos, porque siempre se podrá pasar más hambre, siempre podrá haber más desempleo, siempre el empleo podrá ser más precario, siempre la inflación podrá ser más alta. Sin embargo, en sectores económicos no ven que haya una rectificación, no ven esa luz al final del túnel, no ven un comportamiento del gobierno que permita visualizar algún tipo de estrategia para que la economía empiece a desarrollarse. Y basta que un ministro diga que el cartón de huevo está a 420 bolívares para que se dispare a 2.500. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la señal del gobierno realmente
para que nosotros podamos tener una luz hacia el futuro? Mira, siguiendo tu metáfora, yo creo que al final del túnel hay un bloqueo y el bloqueo se llama socialismo del siglo XXI. El gobierno es su propio enemigo, su propia antítesis desde el punto de vista económico. Además, el gobierno es un esfuerzo precario de una puesta en escena en cadena presidencial que no necesariamente se traduce en trabajo continuo y sistemático, en lógica burocrática, en esfuerzo de realización de políticas públicas. El gobierno cree que su propio montaje televisivo es necesario y suficiente como para transformar el país. Y los actores económicos ya lo saben, más de una reunión han tenido, más de un diagnóstico han compartido, pero el gobierno se niega a varias cosas. En primer lugar, se niega a dejar el negocio del tipo de cambio y dejar el negocio del control de cambio que solo favorece la corrupción. El gobierno se niega a dejar el negocio de los controles de costos y precios que le permite además al gobierno mostrarse en su fase de populismo más abyecto. Y el gobierno se niega también a garantizarle a los privados los derechos de propiedad. Ahora, y quizás nuestra audiencia, no solamente la nacional, sino la internacional, se puede preguntar qué hacen los empresarios que aún están en Venezuela, qué hace también la audiencia que aún, por supuesto, nos está viendo, y qué hacemos los trabajadores. Con respecto a esto, Víctor, ¿qué has escuchado de los afiliados a la Cámara que manejas? ¿Qué es la razón por la cual permanecen en el país y piensan que todavía es posible hacer negocio? Bueno, porque yo creo que en algún momento esto tiene que cambiar. Ellos creen que esta situación de colapso tiene que resolverse de alguna manera. En algún momento tiene que haber una construcción de sindéresis colectiva que acabe con esto. Y bueno, porque al fin y al cabo hay empresas, las pequeñas y las medianas, que no tienen ningún otro sentido que aquí en Venezuela y que no pueden trasladarse a otros países. Sin embargo, ya sabemos que se ha ido 1.600.000 personas, que se ha descapitalizado el país de talento, pero los que quedan aquí decidieron ya quedarse y encarar una situación de mucho deterioro, esperando que haya también una rápida recuperación. Estimado amigo, ya regresamos con estas importantes indicaciones que nos da nuestro entrevistado de hoy, Víctor Maldonado. Ahora los invito a ver el siguiente micro sobre indicadores importantes para el país. Los indicadores económicos manifiestan abiertamente la situación por la que atraviesa Venezuela actualmente. Ayer el indicador del petróleo West Texas se ubicó en $42.63 al barril, luego de la reunión de Doha, en la cual todas las agencias internacionales manifiestan un fracaso rotundo de ese cónclave, en el cual Irán y Arabia Saudita finalmente no se pusieron de acuerdo, y eso dio unas señales negativas en el mercado. Hay que recordar que Venezuela, el 96% de la divisa provienen del petróleo, y eso además impactó en que la canasta venezolana, la cesta venezolana de petróleo, se ubicara en $32 al barril. Ha subido ligeramente, pero estamos muy lejos de los $100 el barril que había campeado durante mucho tiempo. También nos encontramos con unas reservas internacionales producto de esta situación, que están por debajo de los $12.000 millones, que es una reserva, digamos, bastante crítica a nivel de lo que el país puede importar y con lo que puede mercadear. También el CIMADI se ubicó en 341.04 bolívares por dólar, que ha seguido subiendo. Tiene todavía una diferencia muy grande con lo que es el dólar libre o paralelo, pero se nota un repunte. Allí hay muy poca oferta, además de dólares, ¿no? También tenemos la noticia que el Fondo Monetario Internacional, en su análisis anual, dijo que Venezuela durante 2016 iba a bajar a menos 8 puntos de Producto Interno Bruto, y con una inflación del 500%, y otros bancos estiman en alrededor de 2.000%, lo cual indicaría una proximidad de una enfermedad muy grave en la economía, que es la hiperinflación. Todavía seguimos notando escasez de producto, grandes colas,
y no se termina de resolver ni ver un panorama diferente. Estamos pendientes de esto y nuestros entrevistados nos van a aclarar la materia. Así es, amigos, la realidad del mercado petrolero internacional también se conjuga con nuestras finanzas a nivel nacional. Los diversos intentos del gobierno por lograr un mejor precio del petróleo no han dado resultado. ¿No es así, Salvatore y Víctor? Sí, es correcto. Ese intento, como dijimos de Doha, no fue preparado. Y cuando se hace ese tipo de reuniones, si no tienes éxito, es peor, porque los mercados parecen improvisadas. ¿Qué opinas, Víctor? Bueno, yo creo que es que el gobierno está bandeándose en medidas cada vez más desesperadas. El pretender que esta situación económica tan terrible que tú has mostrado en el micro se puede resolver por una reunión en donde supuestamente se van a incrementar los precios del petróleo, es una demostración de que el gobierno ha pedido conexión con la realidad y que está desconociendo las razones por las cuales el mercado petrolero está como está. Lo que pasa es que el gobierno ha sustituido eficacia por excusas. El gobierno se ha llenado la boca diciendo que es el imperio, que es una conspiración, y sin embargo, digamos, lo que es realmente cierto es que estamos frente a la peor gestión económica del mundo, a la peor forma de haber dilapidado el recurso petrolero que por años fue excedentario, y bueno, estamos en una circunstancia en donde el gobierno no tiene cómo imaginar cómo salir de la propia crisis en la que él está comprometido e involucrado. El gobierno, bueno, este gobierno de Maduro acaba de cumplir 3 años de gestión, o sea, en la mitad del periodo. Sin embargo, todo lo que es el chavismo ya va por más de 17 años. Pues. Y los resultados están ahí a la vista, lo acabamos de ver. Tenemos un problema estructural que arrancó con la expropiación de hatos, hacienda, finca, y de ahí la caída también en la producción, una economía de puerto que se sustentaba con un precio del petróleo por encima de los $100 y digamos, una ruptura en lo que ha sido tradicionalmente los canales de comercialización que estamos viendo a través de lo que hoy día son los bachaqueros, que al final lo que hacen es impedirte que puedas comprar y impactar aún más la inflación. Lo que pasa es que los bachaqueros son hijos legítimos de los controles de costos y de precios. En un país en donde la mitad de la población está en el sector informal de la economía, era lógico suponer que los antiguos buhoneros iban a dedicar a un negocio más rentable, que es la reventa de productos escasos porque están regulados. De tal manera que el día que el gobierno quiera salir de los bachaqueros, lo único que tiene que hacer es eliminar la ley de costos y precios, dejar que la economía funcione razonablemente, dejar que los precios expresen la realidad de la economía, y en ese momento pues eso que se llama el bachaquero desaparecerá como factor determinante, como elemento estético de la realidad económica. Ahora, en cuanto al tema macro del petróleo, como veíamos en el micro, Venezuela ha perdido credibilidad ante sus pares internacionales. Parecía o se vendía que antes Venezuela decía algo y los demás países lo apoyaban. Sin embargo, en los últimos intentos esto no ha sido así. ¿Ha perdido credibilidad también al exterior? Yo creo que sí, en primer lugar porque no ha logrado sociedad de ningún tipo con las grandes empresas petroleras. En segundo lugar porque se ha quedado enana en términos de producción. Y en tercer lugar porque no tiene dinero, y parte del liderazgo internacional es ser robusto económicamente. Ninguna de las condiciones de liderazgo internacional las cumple en este momento Venezuela. Ya regresamos con Ginette González y Víctor Maldonado. Regresamos con nuestro programa y queremos ahora plantear el tema del aspecto político. ¿Puede haber cambios económicos sin un cambio sustancial político? Parecería que el gobierno nacional no está interesado en esto. ¿Qué piensa Salvatore y también Víctor? Bueno, estamos viendo, antes de darle la palabra a Víctor, lo que Sí. está ocurriendo en América Latina. Aparentemente este tipo de modelo no tiene solución per se, y al final la gente es la que está reclamando cambio. Sí. ¿Qué opinas? No, yo creo que los socialismos terminan en esto siempre, en el desfalco del país. Y también creo que uno no puede hacer una diferencia demasiado marcada entre lo político y lo económico, porque es que la economía es la decantación de las buenas políticas o las malas políticas. Y aquí estamos viendo el desguace económico, que es producto de la peor política imaginable
posible, que es esta mezcla de militarismo con castrismo que lamentablemente estamos sufriendo los venezolanos. Ahora, ¿tú crees, perdón, que esto que está ocurriendo en Argentina y Brasil, donde al final son los pueblos los que reclaman cambio, va a tener alguna repercusión también en Venezuela? Bueno, porque es que el problema sería que Venezuela se convirtiera en el reducto inexpugnable del Foro de Sao Paulo. O sea, que se declare en desacato el gobierno venezolano frente a las demandas de cambio que efectivamente están planteando los venezolanos. Y la verdad es que tú decías, Ginette, sí, que lo más lógico sería que el gobierno rectificara, pero es que se le puso la mesa completa al gobierno en términos de rectificación, porque la Asamblea Nacional ha tenido varias iniciativas de rectificación económica y el gobierno lo que ha organizado es la lógica del desacato y el desconocimiento de la soberanía de la Asamblea Nacional para encerrarse en esa fortaleza inexpugnable de insensatez que es el socialismo del siglo XXI, que nos está condenando al fracaso, pero que los está condenando a ellos al fracaso, porque como decías tú, Salvatore, ya la época del populismo en América Latina está pasando. Y vienen gobiernos serios, gobiernos con políticas económicas serias, a recoger el reguero de la improvisación, el desorden y los malos planteamientos de los socialismos que ocurrieron en Argentina, pasaron por Bolivia, se enseñorearon en Ecuador y que fueron patrocinados, desgraciadamente y lamentablemente, desde aquí con los recursos de los venezolanos. Fíjense que en ese sentido también nos podemos preguntar, nuestras audiencias quizás también pueden pensar, en el marco de un cambio político, si se da, posible, ¿qué pasaría con la economía? ¿Otra vez quedaría atrás? ¿Cómo haríamos para llevar esas dos cosas a la vez? Mira, yo creo que hay que superar la lógica populista y hay que hablarle con seriedad y claridad al pueblo. Un pueblo que ahora, por razones de sufrimiento y de experiencia vital, ya no está llamándose al engaño. Este pueblo sabe que es mejor trabajar con economías reales, este pueblo sabe que la indisciplina fiscal produce estos resultados, este pueblo sabe que el peor producto es aquel que no se consigue, este pueblo sabe de mercados negros y de sobrecostos de mercados negros, este pueblo sabe y sufre el colapso del régimen de ingresos y la depauperación de los salarios reales y por lo tanto de los empleos de calidad, y por lo tanto yo creo que este pueblo está preparado para un programa de rectificaciones que nos conduzcan a algún lado. La gente dice, bueno, rectificaciones siempre serán duras y dolorosas, más doloroso que cerca de 1000% de inflación, más doloroso que 20% acumulado de caída del Producto Interno Bruto, más doloroso que ver a la gente morir y suicidarse porque no consigue la medicina, porque la escasez es cerca del 90%, más doloroso que la inseguridad más patética y radical de América Latina. Bueno, cuando uno se plantea eso, uno dice, lo que no tiene sentido es sufrir todo esto cayendo en un abismo sin dirigirnos a algún lado. Pero además se nota como un spray de teflón sobre el gobierno, o sea, al final todo le resbala aparentemente. Si el Fondo Monetario Internacional da una sugerencia y da unos indicadores, inmediatamente sale el gobierno a través de la canciller a refutarlo, a agredirlo. Si lo hace, lo es lo mismo. Entonces, y además, si los gobiernos se ofrecen para una ayuda humanitaria por la grave crisis que estamos enfrentando, de medicinas, de alimentos, etcétera, entonces pareciera que el gobierno lo ve como un ataque hacia sí mismo, hacia su poder, y no facilita lo que debe facilitar. O sea, hay lamentablemente ya una percepción mundial que no se puede tapar. Y hoy más que nunca pareciera también que mantener el proyecto está por encima de cualquier cosa, por encima de muertes, por encima de solidaridad, por encima de humanismo. Claro, lo que pasa es que va a ser imposible mantenerlo. Estos desplantes autoritarios que efectivamente le resbalan al gobierno la muerte de la gente, el hambre de la gente, el desempleo de la gente, la desinversión de las empresas, al final tiene rendimientos decrecientes. Toda esta insensatez le va a explotar en la cara al gobierno a través de de las 1001 formas imaginables de colapso. Porque lo que sí está absolutamente claro es que en el siglo XXI los venezolanos no están dispuestos a vivir sin luz, sin empleo, sin medicinas, sin alimentos, sin vestidos y sin acceso a los bienes de la globalización, de la tecnología, de la prosperidad de los últimos tiempos. O sea, los venezolanos no están dispuestos a aislarse. Hay que decir que mientras nosotros estamos hablando, Venezuela es el único país de América Latina que no tiene acceso a larga distancia internacional.
que por vías telefónicas, ni celular, ni de cable, podemos nosotros comunicarnos con nadie porque simplemente el gobierno no pagó ni a las operadoras ni a los brokers de larga distancia internacional y somos un país cada día más aislado. Eso es un temazo para un nuevo programa. Entonces, este tema, por supuesto, va a seguir como va a seguir el país y todos los venezolanos esperamos que realmente exista una solución que al parecer va a ser más política que económica. Soluciones revocatorias, probablemente. Bueno, hay varias barajas. La intención la hay, en lo el que pasa es que hay tapete, que ¿no? ver cómo se concreta políticamente. Sí, hay que ver cuál es la viabilidad de las propuestas. Lo lógico sería una rectificación y que al final la gente lo que quiere es que haya un mayor bienestar, ¿no? Sí, mira, yo creo que en política es como decía el poeta, se hace camino al andar. Bueno, haremos camino al andar y los esperamos entonces para el próximo programa en el cual seguiremos ahondando sobre estos temas de gran interés. Gracias. Gracias.